¿Estás cansado de que te duela la rodilla? Pues yo voy a darte 8 conceptos básicos que si eres capaz de seguirlos de forma constante durante un tiempo, puedes no solo llegar a reducir el dolor de rodilla, sino eliminarlo por completo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy venimos a traeros un vídeo con un enfoque multidisciplinar, ya que vamos a hacer 8 enfoques diferentes para mejorar o eliminar vuestro dolor de rodilla. Primer concepto, algo básico que viene muy bien para tu dolor de rodilla, es tener una buena dieta y una buena nutrición, ¿vale? Para el mantenimiento de nuestras estructuras, nosotros necesitamos tener un correcto aporte de ciertos minerales y nutrientes, como pueden ser sobre todo la vitamina A, C y D, también un buen aporte de calcio y de ácidos grasos como el omega 3, y además podemos ayudarnos para conseguir estos requerimientos de suplementos multivitamínicos o suplementos de colágeno y magnesio. Segundo concepto básico para el dolor de tu rodilla, muy hilado con el primero, tenemos que mantener el peso corporal en un nivel óptimo. ¿Por qué? Pues muy simple, si reducimos la carga que tiene que soportar nuestra rodilla, a lo largo de los años vamos a reducir mucho las probabilidades de sufrir patologías relacionadas con el desgaste de rodilla como la artrosis. Tercer concepto básico muy importante para tu dolor de rodilla, hay que trabajar la fuerza, hay que hacer ejercicios de fuerza, ¿vale? Cuanto mayor masa muscular tengamos, mayor va a ser la estabilidad de nuestra rodilla y menos patologías va a sufrir. Y no hay que trabajar solo la fuerza de la rodilla, sino de toda la pierna entera, ¿vale? Os voy a enseñar un ejercicio muy básico para que podáis empezar a trabajar, pero de todas formas os vamos a dejar abajo un vídeo con 4 ejercicios un poco más extensos para trabajar la fuerza de la rodilla, ¿vale? Ejercicio muy básico, solo necesitamos una pared, nos vamos a sentar, ¿vale? En el aire y vamos a mantener la posición, ¿vale? Lo ideal sería empezar en unos 45 grados del fémur con la tibia, ¿vale? Y en función de vuestra forma física, ir bajando más hasta los 90, ¿vale? Tenéis que notar que el cuádriceps se pone duro, que se marca un poquito la pierna y mantener unos 20-30 segundos si podéis. Si no podéis, empezamos manteniendo 10 o 15 y vamos evolucionando a partir de aquí. Cuarto concepto para acabar con el dolor de rodilla, estiramientos y movilidad. Nuestros músculos tienen capacidad de elongarse y de acortarse y necesitamos que la mantengan para que la movilidad de la rodilla sea correcta. Entonces os voy a enseñar muy básico 2 estiramientos que atañen a la rodilla, pero no obstante os vamos a dejar un vídeo con estiramientos de todo el miembro inferior y de toda la pierna, ¿vale? Primero vamos a estirar el cuádriceps, ¿vale? Simplemente vamos a coger, nos apoyamos en la pared para que no haya sustos y vamos a mantener esto aquí. Si nos flexionamos ahí no vamos a estirar mucho, así que vamos a intentar mantenernos erguidos y con el culete un poquito duro para mantener la pelvis más neutra, ¿vale? Mantenemos aquí unos 20 segunditos, ¿vale? Os podéis apoyar, no hay ningún problema, no es un trabajo de estabilidad y contaríamos 20 o 30 segundos, ¿vale? Siguiente estiramiento que os quiero enseñar, los isquiotibiales, la parte de atrás. Vamos a utilizar un banquete y simplemente cuanto más alto, más intenso el estiramiento, cuanto más bajito, más flojo, ¿vale? Entonces simplemente vamos a subir la pierna encima del banquete, la puntera la vamos a llevar hacia nosotros, ya que así también estiraremos un poquito el gemelo, que también es un músculo flexor de rodilla, y desde aquí vamos a bajar, ¿vale? Importante que al bajar, bajamos con la cadera, no arrugando la espalda, ¿vale? Bajamos aquí hasta donde lleguemos, notando estiramiento tanto en la parte del gemelo como en la parte de los isquiotibiales. Y aquí vamos a mantener 20 o 30 segundos. No hace falta que lleguemos a tocar la punta porque ahí estamos tirando de espalda, sino con que metamos cadera, suficiente. Mantenemos aquí esta tensión, que sea un poquito intensa pero no dolorosa, durante 20 o 30 segunditos y lo tendríamos listo. Quinto concepto básico para tu dolor de rodilla, ten en cuenta tus lesiones previas. Hemos hablado de ejercicio de fuerza y de estiramientos, pero lo ideal es que contrates un buen entrenador personal que esté cualificado para que tenga en cuenta las lesiones previas que hayas podido tener de rodilla o en general del miembro inferior para potenciar las debilidades que te puedan llevar a una lesión de rodilla. Así que ejercicio sí, pero siempre en manos de un profesional. Sexto concepto para el dolor de rodilla, vigila tu pisada. ¿Por qué? Porque la pisada nos va a determinar la línea de carga que va a llevar el peso de nuestro cuerpo y eso va a hacer que la estructura de la rodilla sufra más o menos. Así que muy importante pasar un poco de tiempo decidiendo cuál es tu calzado adecuado y nunca está de más visitar a vuestro podólogo para que realice un estudio de la pisada y en el caso de ser necesario realizar unas plantillas para corregir cualquier problema. Séptimo concepto para tu dolor de rodilla, vamos a evitar estar mucho tiempo sentados, ¿vale? Las posturas mantenidas para nuestro cuerpo no suelen ser buenas y las rodillas no son una excepción, así que vamos a intentar siempre que tengamos que estar sentados, una vez cada hora levantarnos y dar un pequeño paseíto, aunque sea de un par de minutos, para oxigenar bien los tejidos. Si no podemos hacerlo, vamos a intentar cuando nos sentemos que la rodilla esté a más de 90 grados, ¿vale? Ya que así la presión sobre la articulación va a ser algo menor
y si no nos queda más remedio que estar sentado un par de horas seguidos, pues por lo menos las rodillas un poquito estiradas para que tengan menos presión articular. Octavo y último consejo, no dejes pasar tus dolores. Habitualmente tenéis dolores de forma aguda que aparecen de un día para otro y no le dais importancia, y eso se va cronificando con el tiempo y acaba siendo una patología que luego nos cuesta mucho resolver. Entonces, el último consejo es que si te duele la rodilla, vayas al médico o al fisio para valorarlo e intentar resolverlo en el momento, porque si no, se nos puede complicar y estar muchos meses con un dolor y luego nos cuesta bastante más tiempo resolverlo. Y enlazando un poco con estos conceptos, muchas veces venís a la clínica y una de vuestras preocupaciones es me he roto el menisco, tengo mal el menisco. Pues os vamos a dejar enlazado un vídeo con un autodiagnóstico para que podáis valorar si vuestro menisco está bien o está mal. Y nada, esperemos que os hayan gustado nuestros 8 conceptos para resolver el dolor de rodilla. Si ha sido así, nos dejáis un like que nos ayuda mucho, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.